Listo. Bueno, buenos días a todas y todos. En este Día Mundial de la Prevención del Suicidio, vamos a hablar, digamos, del día después, ¿no? De las consecuencias que tiene la pérdida de un ser querido por suicidio. Sabemos que es uno de los duelos más estigmatizantes. En general, contemplamos 4 tipos de duelos estigmatizantes: el duelo por suicidio, el duelo por homicidio, el duelo por secuestro y el duelo por desaparición. Que ese estigma pues tiene también su agravante, pero detrás de esta circunstancia hay muchas más cosas que iremos viendo. Algunas ya las conocen muy bien. Ayer en el grupo de duelo por suicidio pues hicimos una lluvia de ideas desde las personas que han perdido seres queridos por suicidio, ¿qué sugerirían, no? Como estrategia para implementar en todas las otras acciones que se hacen en prevención del suicidio y que las iremos viendo poco a poco. Recuerden cerrar los micrófonos para que el ruido de sus casas no entre por aquí. Entonces, empezamos. Recordemos esta diapositiva que nos hace pensar. Vamos a darnos unos minuticos que nos hace pensar esta imagen de unas puertas cerradas que tienen mucha relación, iremos viendo, ¿no? Con el suicidio, precisamente. Lo mismo que esta imagen. Recuerden cerrar los micros que tienen por ahí abiertos, porque se sigue oyendo mucho ruido. Muy bien. ¿En qué me hace pensar esta imagen? 2 personas hablando lenguajes diferentes. Y finalmente la otra imagen, que también debe hacernos reflexionar, ¿no? ¿En qué me hace pensar? En ese punto negro, que es el estigma, que es la forma de morir. Tienen un micro abierto, por favor, mantengamos ahí bien cerrados esos micros. Muy bien. Según la Organización Mundial de la Salud, sabemos que el suicidio es una de las 3 principales causas de mortalidad en todo el mundo. Eso varían un poco las estadísticas, pero se pelea entre el segundo, tercero, cuarto puesto. Está entre las 5 primeras causas de muerte en el mundo. Y eso que existe un subregistro, ¿no? de las muertes, un subregistro que veremos enseguida, que es hasta del 50%. ¿Qué significa un subregistro? Que se dice la mitad de lo que realmente sucede, porque el subregistro es del 50%. Según estadísticas anglosajonas, por cada persona que se muere, se ven afectadas directa e indirectamente unas 128 personas. En estadísticas anglosajonas. Yo hace mucho tiempo hice un pequeño acercamiento a esta estadística y a mí me dio en población colombiana, que de alguna manera es algo representante de la población latina, unas 150 personas. Lo que sí está claro es que entre nosotros el número de personas afectadas puede ser mayor, puesto que nuestras sociedades son más sociables, son algo diferentes. También ven ustedes en la imagen lo que yo recientemente llamo la postura de Garrick, en honor al actor y al poema de Juan de la Peza, de Reír llorando, en donde esta imagen es muy preocupante porque una de las grandes preocupaciones de la psiquiatría hoy día es precisamente estos casos en donde la persona se ve muy bien, está tranquila, se ríe, pero por dentro está destruida, está extremadamente triste. Todavía no sabemos cómo identificar bien a este tipo de personas. En parte porque, si recuerdan esta imagen, el lenguaje del suicida es un lenguaje generalmente emocional, o un lenguaje al que no estamos habituados, porque de hecho ya ni siquiera nos miramos, menos vamos a aprender a comunicarlo, ¿verdad? El suicidio produce más muertes al año que el conjunto de todas las guerras
y homicidios que asolan al mundo, que eso es mucho decir, sobre todo porque los homicidios son muchísimos en este planeta. Es una de las, como les decía, una de las 3 principales causas de mortalidad en todos los países del mundo entre las personas de 15 y 34 años y la segunda entre 15 y 24 años. De hecho, en los Estados Unidos la primera causa de muerte en los menores de 15 años es suicidio en general, mayoritariamente por una homosexualidad encubierta, ¿no? Todavía se sigue escuchando en nuestras sociedades tan homófobas esas palabras usando palabras bien colombianas, ¿no? Prefiero un hijo muerto que marica, o prefiero una hija puta que lesbiana. Y eso para un chico que tiene una preferencia sexual diferente a la nuestra, pues eso le suena feo. Le suena que va a ser rechazado, abandonado, castigado, estigmatizado, juzgado. Y no le queda más alternativa. Es como si lo pusiéramos entre la espada y la pared. Japón, como uno de los países con más tasas de suicidio, pues se contemplan estadísticas de que 1 de cada 3 japoneses se suicida y 1 de cada 4 lo ha pensado hacer. Yo creo que todos conocemos ese famoso bosque de los suicidas, donde mueren tantos muchachos por ahorcamiento. Y esta semana nos sorprendía muchísimo, ¿no? Ese intento de suicidio. Cerremos micros, porfa. Ese intento de suicidio de este muchacho en Coatzacoalcos que fue transmitido en directo. Como el que se está ahogando y está con la manito que lo ayuden y somos todos con las cámaras, más bien pendiente de grabarlo que de echarle una mano para sacarlo de ahí. Sí, hubo gente que sí se acercó pues al muchacho. Qué cosa tan terrible. No deja de sorprendernos lo que hacemos. Hoy día, la forma también de suicidarse de algunas personas es muy sutil. Por ejemplo, tienen un micro abierto, por favor, cierren los micros. Cierren los micros, por favor. Hoy día puede llegar a ser muy difícil diferenciar un accidente de tránsito donde hay un solo conductor de un acto suicidario, porque también se utiliza el vehículo junto con el alcohol para ir a grandes velocidades y estrellarse, morir. Y hay otra todavía más sutil, puesto que algunos países, y aquí se incluye Colombia, en donde se ha aprobado la eutanasia o está aprobada la eutanasia, pero le llaman que tenemos aprobada la eutanasia, pero realmente tras de la eutanasia hay mucho suicidio asistido que pasa por eutanasia. Muchísimo. La mayoría, de hecho, de las eutanasias son suicidios asistidos hoy día, disfrazadas de una evolución que no es tal. Por otra parte, también, y yo tuve un caso así, una muchacha que murió por suicidio y por suicidio asistido. Estaba deprimida y contrató a alguien a que le pusiera pues una dosis letal de sustancias y murió. Se estima, como les decía, un subregistro del 50% en la mayoría de los países del mundo, lo que resta confiabilidad a las estadísticas. Véase, por ejemplo, el número de suicidios publicados en el metro y otras vías ferroviarias versus lo que se hace evidente, ¿no? A cada rato aquí en esta ciudad que hay metro donde yo vivo, Medellín, Colombia, pues que accidente con persona en la vía o que dificultades técnicas y todo el mundo sabe que es un suicidio. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no nos dimos cuenta? No le notamos nada raro. Nos dijeron que era normal por la edad que estaba pasando. Incluso pensamos nosotros que sí, que era algo normal. O pues estaba en tratamiento, iba lo más de bien. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes saben que el suicidio, el duelo por suicidio está lleno de muchas preguntas. Todas estas, más, muchísimas más, que hacen que, a diferencia de otras muertes, haya demasiados interrogantes. Y cuando hay interrogantes, pues hay mucha confabulación, ¿no?
nuestra mente empieza a hablar de muchas cosas. Cuantos más situaciones de riesgo sabemos, que mayor será el riesgo. Hoy estamos hablando de duelo por suicidio, ¿no? Por supuesto, enfocados en suicidología, en otros conceptos previos al duelo, ¿no? Todos estos aspectos que yo les estoy mencionando es para que nos vayamos orientando o ambientando hacia lo que es el duelo por suicidio. Este modelo nos permite, que es el modelo de estresor diátesis del comportamiento suicida, nos ayuda a entender un poquito las cosas. Hay vulnerabilidades que podemos tener las personas que pueden hacer que la probabilidad de suicidio sea más alta. Si a esa vulnerabilidad se le suma un estresor y además factores de disminución de la contención interna y externa, pues el riesgo de suicidio es muy alto. Como ustedes ven ahí, hay una vulnerabilidad, como es el pesimismo, que puede provenir de una depresión, puede provenir de el mundo en que vivimos, que es un mundo muy difícil, de una pobreza extrema, continuada, ¿no? De maltrato continuado, o simplemente de pérdidas afectivas en la infancia que nunca fueron manejadas y vivimos bajo uno de esos tantos síndromes que conocemos, ¿no? El síndrome del niño bueno, el síndrome del niño malo, el síndrome del payaso, el síndrome del niño malo. Una impulsividad, hay muchos sujetos con o un rasgo o un estado impulsivo que son poco diagnosticados, poco contemplados. Agresividad, producto de muchas cosas, de la misma crianza, de las dificultades actuales, de la economía. Y quizá uno de los factores más importantes asociados al suicidio, que es la desesperanza. Esa sensación de ¿para qué? ¿Para qué vivir? No hay como un agarradero, no hay a qué agarrarse, a qué aferrarse para vivir. No hay esperanza. Y como dice el dicho que viene de la famosa caja de Pandora, lo último que se pierde es la esperanza. Pues la desesperanza es quizá el factor más importante. Si a eso le sumamos cualquier evento estresante, por eso se llaman estresores, que puede ser un evento vital, sea bueno, sea muy alegre o no tan alegre. Puede ser un mismo terremoto. Dificultades económicas que agraven la situación, pérdidas afectivas, no necesariamente por muerte, o una depresión, que es quizá el estado de ánimo, pues la mayor de las causas de la depresión. Sí, como les digo, si ambas cosas se juntan y le sumamos factores que disminuyen la contención interna como el más común de todos, que es el alcohol, el exceso de alcohol, por eso es que la mayoría de los suicidios se asocian al consumo de alcohol o de sustancias alucinógenas, y factores que disminuyen la contención externa, como son la soledad, el abandono, el rechazo, pues la probabilidad de suicidio será muy alta. Ahí vamos viendo una de las cosas más importantes que tenemos que entender los familiares si perdemos un ser querido por suicidio. Como les decía, las tres causas más comunes en nuestro medio pues son trastornos del estado de ánimo, cualquiera que sea pues es más común depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión o ansiedad asociados a otros problemas que antes llamábamos reactivos, o depresión o trastorno reactivo. Impulsividad, como les decía, hay dos tipos de impulsividad. Es una que se llama estado dependiente, que solo se presenta o la persona puede hacer algo impulsivo en determinadas circunstancias. Y el rasgo dependiente, que hace parte, es un rasgo de su personalidad, que también pueden cometer más fácilmente suicidio por un impulso. Y, por supuesto, una situación límite cualquiera, ¿no? Pues todos los seres humanos, bueno, la mayoría, muchos seres humanos,
tienen una situación X ante la cual, si eso sucediera, pensaría en morirse. La mayoría lo piensa, ¿no? Que me quede ciego, que me corten los pies, yo qué sé. Cada uno tiene, pues, la suya, que quede cuadrapléjico, pues pediría con ayuda. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si por una lesión medular en el cuello quedamos totalmente cuadraplégicos y lo único que podemos mover son los párpados, pues la mayoría pediría suicidio. La mayoría. Esas son las situaciones límite. Habrá para otras personas una situación menos extrema, pero igual una situación límite. Menos extrema para nosotros, pero muy extrema para ellos. Si a cualquiera de estas cosas o hay condiciones que pueden incluir las tres, le sumamos el alcohol o sustancias, pues ahí está, muy cerca el suicidio. Hace mucho tiempo me invitaron a mí a un programa de televisión que se llamaba El suicidio, un acto de cobardía o de valentía. Y yo les decía que ninguna de las dos cosas. A pesar de que popularmente la gente dice es que hay que ser muy valiente para matarse. Y otros dicen no hay que ser muy cobarde para matarse. Ninguna de las dos cosas. Lo que hemos visto es que en la mayoría de los casos el suicidio es un acto de una infinita desesperación. Matándose uno mismo se mata la desesperación. Por eso es que decimos que en el acto suicidario siempre hay algo de esperanza. Recuerden lo de las Torres Gemelas, que precisamente mañana se cumple un aniversario más. Y esta imagen es de ahí, que hasta se hizo muy popular en la película de Sandra Bullock y Tom Hanks, tan fuerte, tan cerca. ¿Cuál era el propósito del sujeto? Matarse. Pues para eso se hubiera quedado donde estaba, porque ese edificio se estaba cayendo y explotando. No, se tiraba con la idea de que a lo mejor el viento lo empujaba y disminuía el impacto y quedaba vivo, así tuviera huesos rotos, todos los huesos. ¿De qué huía? De ese infierno que está. ¿Cuál era su propósito? ¿Matarse o caer con la esperanza de sobrevivir? En la mayoría, como les digo, de los actos suicidarios hay esperanza. Esperanza de que el infierno, de que la angustia, el malestar en que el sujeto vive se acabe. Por eso, para entender a un suicidio, hay que entenderlo desde el corazón, no desde la razón. Porque desde nuestra razón no hay nada que justifique el acto suicidario. Cuando le empezamos a meter corazón es que empezamos a entender al sujeto. Por eso intentémoslo entender desde el corazón. Ahí está una sopa, como ese pozole que nos comimos en Coatzacoalcos. El solo pensarlo ya me produce jugos gástricos. Una sopa, el suicidio es una sopa. ¿Qué es una sopa? La conjunción de varios factores. Tiene varios elementos. La mayoría de las personas no se suicidan porque lo regañamos. No se suicidan porque perdió unas materias. No se suicidan porque lo dejó la novia. Eso tiene que crecer en un caldo de cultivo que tenga X elementos para que se dé, porque no todas las personas en las mismas circunstancias que el sujeto que se suicida cometen suicidio. ¿Por qué? Porque hay otros elementos. Eso nos ayuda también a no darnos tanto látigo pensando que fue que porque yo le dije esto, porque no le dije aquello, porque hice esto, porque hice lo otro, porque pensé esto o no pensé esto. También es importante conocer de cara al duelo los estados del proceso suicida. Recordemos que hay 3 estados. Un primer estado donde uno siente cierto malestar, como una indigestión emocional, lo que nosotros llamamos una disforia. Incluso pensamos en el suicidio, pero lo desechamos porque pensamos a su vez que se va a abrir alguna puerta. De ahí esas puertas que teníamos al principio. Pensamos que alguna puerta se va a abrir, pero no se abre ninguna puerta. Nadie nos entiende la imagen de los sujetos hablando en diferente lenguaje. Entonces aparece un segundo estado. Ya la idea va tomando más cuerpo y varían las estadísticas, pero sí a algunas veces se le cuenta a algunas personas, probablemente no a la que más quiere al sujeto, porque entonces esa persona haría todo lo que fuera para que no se suicidara. Pero pueden algunos comunicarlo.
directa o indirectamente con ciertas conductas. Y ya viene el tercer estado, que es el más sorpresivo, donde la persona está tranquila. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo, cuándo y dónde lo va a hacer. Se ve ya mucho más tranquilo. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre este tercer estado y el acto suicidario? Pues eso es muy variable. Puede ser horas, días o semanas. A veces dándose un poquito como de tiempo, a ver si se abre alguna puerta. Por eso es que muchas veces las personas que se suicidan viven más por no hacernos tanto daño hasta que se sube tanto la espuma, se sube tanto la angustia que ya se derrama, ya no son capaces. También muy importante de cara al duelo, ¿no? Conocer el triángulo letal de Sneidman, que es la conjunción de esos tres factores que acompañan a la persona cuando está a punto de cometer suicidio. Una gran disminución en la autoestima o agresividad o rabia hacia sí mismo. Se les van a acabar los problemas, que yo soy un estorbo, que yo no sirvo para nada, yo soy el causante de todos sus problemas, es mejor que me muera. Baja autoestima. Llega a ser tanta la angustia, en la mayoría de los casos, que estamos hablando sobre todo de la causa más común del suicidio, los trastornos afectivos. Llega a ser tanta la angustia que las decisiones ya no son del orden racional, sino emocional. Es la emoción, es la angustia la que toma la decisión, la incapacidad para afrontarla, la impotencia, la que toma esa decisión. Y finalmente la visión en túnel, que no es que la persona no les viera, es que lo único que veía aquí era muerte, muerte, muerte. No nos veía, porque solo veía muerte, muerte. Eso también nos ayuda como a darnos cuenta que no es que no pensaran en nosotros, es que no veía. Bueno, pues si se dan estas tres cosas, el riesgo de suicidio pues va a ser inminente. Veamos entonces cuáles son esas particularidades, qué característica tiene el duelo por suicidio a diferencia de otras pérdidas, ¿no? Primero, sentimientos de traición y abandono. Aquí vienen también muchas preguntas, algunas terriblemente dolorosas. ¿Qué le hice para que me hiciera tanto daño? ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Acaso no pensó en mí, en los niños, en su mamá? Desconocer la visión en túnel. Esta que me parece muy horrible. ¿Por qué no pudimos llenar su vida? ¿Por qué lo hizo? Estaba enojado conmigo. Sabemos que el suicidio despierta un angustiante y molesto sentimiento de traición por tantos años de paciencia y cariño que se brindó. Muchas preguntas. Sentimiento de culpa, sí. Pero toda pérdida sabemos que se relaciona con culpa, la culpa irracional que se presenta con esas palabras si hubiera o debería, siempre, siempre está presente en toda pérdida, más o menos intensamente, puesto que es una de los síntomas normales, como el dolor. Es tan válida como sentir dolor, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre. Sin embargo, en el suicidio suele ser un poquito más intensa, muchas veces relacionada con las causas que precedieron al suicidio y el que a veces se involucra a los demás, ¿no? Pórtese bien, pues, porque si no, su papá se va a poner mal y si se pone mal, le puede pasar algo, ¿no? Si es un infarto, si es un suicidio. Descargamos el bienestar emocional de las personas enfermas de una depresión en los demás, y no es así. Pero el suicidio va muy unido, esta culpa del suicidio va muy unida a la sensación de fracaso, de error. Si se suicidó mi hijo es porque yo no fui buen papá o no fui buena mamá, no fui buena pareja, no fui buen hermano. Y no es porque hayamos hecho mal las cosas, es que eso nos lo hace pensar. Porque se supone que uno quiere a las personas y está pendiente de ellas. Entonces uno se cuestiona su propia capacidad. Pero eso es lo que nos hace pensar, eso no significa que no hayamos hecho bien las cosas. Obviamente no somos perfectos porque eso no existe.
Yo recuerdo hace muchos años, en uno de mis grupos de suicidio, que empezamos a discutir que era una supermamá. Entonces surgieron varias cosas. Una supermamá está 100% disponible, 100% tolerante, 100% amorosa, 100% comprensiva. Y después del ejercicio nos preguntamos, ¿si eso existe? Y la conclusión fue general, eso no existe. Entonces, ¿por qué nos estamos angustiando por no ser perfectos? Si eso no existe, hicimos lo que pudimos en ese momento. Lo que pasa es que tampoco es justo que juzguemos hoy desde lo racional una respuesta que a lo mejor fue desde lo emocional. Y hoy no tenemos los mismos elementos que teníamos en ese instante, ni somos las mismas personas. Muerte sin adiós, ¿sí? Nos queda esa angustiante sensación de haber sido abandonados de forma unilateral e injusta, con lo cual una tarea importante en el suicidio es despedirnos, hacer un ritual de despedida, llámese la silla vacía, llámese escribir una carta y hacemos un ritual para hacer un cierre, porque a veces dejan cartas y eso es muy variable en las estadísticas. A veces dicen algunas estadísticas que 1 de cada 6 dejan una carta, pero eso depende de la muestra de donde sacaste el dato. Pero sí, lo que es necesario es nosotros despedirnos también. Muchas preguntas sin respuesta. Esta es también una de las situaciones más dramáticas en el suicidio porque es esa acción en la que muchas personas, muchos familiares, se pasan durante semanas o meses o años, yo lo llamo ese calvario, de buscar algo que sea medianamente racional que justifique la causa de la muerte. Yo recuerdo hace muchos años una mamá que llevaba un par de años buscando por qué su hijo se había suicidado, hasta que vimos una película sobre trastorno bipolar y suicidio y dijo, aunque no tenía todos los signos, los criterios diagnósticos, dijo, es que mi hijo tenía trastorno bipolar y dejó de buscar. Muchas personas después de buscar muchos meses y años pueden terminar diciendo para acabar ese calvario, definitivamente no sé por qué fue que pasó. Y se acaba esa angustia de tener que estar buscando. Eso también nos lo hace sentir el suicidio. Por supuesto, el estigma. La condena es tanto hacia el paciente como hacia los familiares. Y de hecho, muchos supervivientes de casos de suicidio, sienten que el apoyo social que se les da es menor que el que se les da a otras personas que pierden seres queridos por otra que sea la necesidad o la causa. Incluso sienten más necesidad de comprensión que en otras muertes. Estigmatiza mucho. De hecho, el miedo al estigma o el rechazo al estigma, como decía me decía una amiga que su hijo se suicidó hace muchos años. Mi hermano, cuando supo que mi hijo se había suicidado, lo que expresó es lo siguiente, en palabras colombianas, este muchachito se cagó en el apellido. El estigma marcó a la familia. Afortunadamente se ha ido reduciendo un poquito ese estigma, pero eso ha hecho que mucha gente, pues, más bien diga que la persona murió de otra cosa para no tener que dar explicaciones. Rabia por haberse dado por vencido, por no habernos dado cuenta, por el daño que nos está produciendo su muerte. Rabia con Dios por no haber evitado la tragedia. Rabia con el muerto. Y es muy difícil manejar esa ambigüedad de sentir dolor y amor y al mismo tiempo enojo con el ausente. Manejamos muy mal la ambigüedad y hay que validar la rabia. Es natural sentirla. Es una respuesta esperable en el suicidio. Miedo por los propios sentimientos autodestructivos, porque todos tenemos esos sentimientos en nuestro interior. Es la lucha entre el placer y la muerte, como decía Freud. Por la sensación de predestinación, porque a veces hay varios suicidios en la familia y uno no hereda la posibilidad de suicidarse. Uno puede heredar una condición, pero heredar la condición no significa
que entonces estás condenado al suicidio. Más lo que se puede es aprender, ¿no? Como en algunos pueblos en donde la gente aprende que matarse es una manera de solucionar o enfrentar los problemas. Es un duelo público en muchos casos, en la mayoría como el que les decía que vimos esta semana en los medios, en las redes. Y el hecho de que sea un duelo público, pues expone a los familiares a situaciones incómodas, ¿no? A esas críticas que hablábamos ayer en el grupo de duelo, a esos comentarios tan feos, ¿no? Que se hablan en la calle. Ausencias más sentidas, así como en todo tipo de pérdida, hay personas que desaparecen de nuestra vida porque no saben qué decirnos o hacer. En el suicidio son más todavía las personas que desaparecen. Y finalmente está el pensamiento distorsionado o las distorsiones cognitivas, ¿no? En donde solamente el núcleo cerrado de la familia inmediata sabe qué fue lo que pasó y dicen que fue otra cosa, que fue un infarto, cualquier otra cosa. Muchos personajes que han muerto por suicidio, pues han dicho que fue un infarto, un cáncer o cualquier otra cosa. Entonces, como ustedes ven, vamos a repasarlas. Estas son como las particularidades del duelo por suicidio, sentimientos de traición o abandono, sentimientos de culpa unido al fracaso de rol, muerte sin adiós, muchas preguntas sin respuesta, estigma, la rabia, el miedo, el duelo público, las ausencias más sentidas y el pensamiento distorsionado. ¿La prevención es posible? Sí. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y les voy a recordar algunas de esas situaciones en donde andamos muy mal. Que también lo estamos haciendo en el tema de desmitificar el suicidio y la conducta suicida, mejorando su comprensión y conocimiento. ¿Ustedes creen que una semana al año es suficiente? Esto debería de ser de todos los días. Antes de que fuera esta semana, ¿a cuántas pláticas, a cuántas conferencias fueron ustedes sobre el suicidio? ¿Cuántas conferencias les han invitado en las escuelas de sus hijos sobre el tema del suicidio? Nos falta mucho ahí. Tratamiento eficaz de los trastornos mentales. ¿Ustedes creen que los trastornos mentales se están reduciendo? Si ustedes se ponen a mirar lo que es el presupuesto de salud de los estados, que es muy poca, y miran específicamente el presupuesto para salud mental, es de risa, todavía más bajito. Faltan muchos psicólogos y psiquiatras por habitante. Andamos muy mal en el tratamiento eficaz de los trastornos mentales. Diagnóstico precoz del espectro impulsivo. Casi en ninguna parte se hace. Yo trabajé, siempre les he contado, muchos años con la policía de aquí para la prevención del suicidio y intentando que se realizasen test para determinar el riesgo de poseer o ser portador de un trastorno en el control de los impulsos y no se hace. Miren, en Estados Unidos le venden el arma a cualquiera sin siquiera hacer un estudio si es una persona impulsiva que sacará el arma en cualquier momento. Control medioambiental de los factores de riesgo. ¿Qué tan bien andamos en abuso, en el control del abuso del alcohol y otras sustancias? Muy mal. Cada vez hay más y cada vez aparecen más centros, pero cada vez hay más gente. Evaluación precoz, simulacros de situaciones límite. ¿A ustedes han asistido a algún simulacro en donde les digan, bueno, y si se muere alguien en su casa, ¿ustedes qué harían? Si te van a mochar las piernas o te quedas ciego, ¿qué harías? Hacemos ese tipo de simulacros, ¿no? Entonces muchas veces la situación límite se debe en parte al hecho de que nunca nos han preparado ni nos hemos preparado para eso. Es que la gente dice, no hay preparación. Sí hay preparación. De hecho, lo hemos hecho varias veces, ¿no? Esa plática de simulacros de muerte, importante. Mejorar la comunicación familiar y organizacional. ¿Qué tal andamos en eso? ¿Estamos mejor? ¿Nos comunicamos mejor? Sí, por chat. Ya ni siquiera nos miramos, ni nos tocamos.
Cada vez la comunicación está siendo peor. ¿Qué también lo estamos haciendo entonces? De esas 6, casi que todo, 0/6. Estamos muy mal en ese tema. O sea, tenemos que reforzar las políticas de prevención. De hecho, ese fue el ejercicio que hicimos ayer en el grupo de duelo por suicidio. Y extrajimos esto que les digo que tiene un peso como ninguna otra estrategia, puesto que esto viene del corazón, de la vivencia de los familiares que perdieron seres queridos por suicidio. Establecer una cátedra de humanización en los colegios. Establecer una cátedra de inteligencia emocional donde puedan conectarse y motivarse mutuamente. Enseñar a los padres de familia herramientas para la detección precoz del riesgo de suicidio permanentemente, así como ponen señales de alarma para el abuso de sustancias. Investigar y desarrollar estrategias para conocer más dónde aprenden los niños pequeños las formas de llegar al suicidio y seguir controlando más esas páginas que te enseñan cómo hacer. Enseñarles a los niños múltiples estrategias de afrontamiento para enfrentar las diversas crisis que la vida les traerá. Obviamente es muy importante saber cuáles son las capitales de los países europeos, pero es mucho más importante que conozcan estrategias sobre cómo enfrentar una crisis. Pues lo seguimos llenando de un montón de cosas que después se te olvidan. Escuela para padres en el manejo de las emociones, escuela para aprender el manejo de las crisis y escuelas para conocer el duelo infantil, conocer mejor las características del duelo infantil, su proceso de facilitación y hasta cuándo hay que seguirlo. Estimular más el deporte y el arte como estrategia de afrontamiento efectivas. Fomentar la autoestima basada en principios humanistas, éticos, religiosos y psicológicos. Manejar los refuerzos positivos en familias, escuelas y hospitales. Incluir siempre a los niños en el proceso de tomar decisiones en lo que quieren para su vida. Incluir las visitas al psicólogo dentro de los planes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es que si vas al psicólogo 2 veces al año te dicen, que estás malo. Si vas al oftalmólogo porque usas gafas 2 veces al año te dicen, qué bueno que estás yendo para mantener controlado eso. Si vas al médico cada 3 meses porque eres hipertenso, sí, tienes que ir cada 3 meses, pero si vas al psicólogo, es que estás loco, ¿qué? Ese mito hay que sacarlo. Formar grupos de apoyo para las diferentes problemáticas de la vida. Capacitar a los jóvenes para que sean líderes en actividades de apoyo en crisis. Establecer una cátedra de comunicación verbal, no verbal y paraverbal, haciendo énfasis en los termómetros emocionales de detección precoz de problemas emocionales y en fortalecer las habilidades de comunicación en los jóvenes que amplíen su lenguaje. No nos estamos comunicando y no sabemos qué es eso de la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Diseñar una aplicación para el celular, ya que estamos tan pegados del celular, de inteligencia emocional con algoritmos que puedan determinar algunas predisposiciones suicidas. O sea, si tienes esto. Si juntas esa sopita, el riesgo de suicidio es tal, alarma, se enciende el foquito rojo para allá, al psicólogo o al psiquiatra. Publicitar más los riesgos potenciales o señales sobre el suicidio y otras conductas maladaptativas. Se publica mucho sobre abuso sexual, señales de abuso sexual y dónde buscar ayuda y ese famoso signo y no sé qué. Y es que el suicidio no es menos importante. Si mueren más personas por suicidio que otras condiciones, ¿por qué no tenemos eso? Que las aseguradoras tengan planes de apoyo emocional obligatorios. Que haya que ir obligatoriamente. Bien, ahí les queda. ¿Y ustedes qué sugieren? Sigamos pensando porque es entre todos. ¿Qué podemos hacer? Que alguna puerta se abra para estas personas que están tan angustiadas. Que podamos construir transductores del lenguaje emocional. O que no los necesitemos porque nos vamos a empezar a mirar otra vez. Y vamos a conocer muy bien esas microseñales que comunicamos en el lenguaje no verbal y paraverbal.
Y respecto al punto negro, llenar el resto de la hoja de historias de ese ser querido. La vida del ausente es mucho más que un punto negro. Aquí tenemos una hoja llena de otras cosas, ¿no? Que era esa persona. No era solamente ese punto negro, era más cosas. Ese es el ejercicio también que tenemos que hacer, porque al suicida hay que rescatarlo de su propia manera de morir, de su causa de muerte. Juan no era el suicidio, Juan era muchas más cosas. Eso es lo que tenemos que rescatar. Separar la causa de la muerte del muerto mismo. Yo sé que no es fácil, pero eso es el esfuerzo. Bueno, pues eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias y bueno, esperemos que el año que viene podamos decir, como hablábamos ayer en el grupo, uno menos en esas estadísticas. Muchas gracias. No sé si vamos a grabar preguntas o ya damos por terminado. Pues de acuerdo a su tiempo, doctor, unas 5 preguntas, si alguien tiene que hacer. Ok. ¿Se grabó la sesión? Sí. Sí. Todavía se está grabando incluso. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Tenemos unos minutitos. Yo tengo una pregunta. Adelante, Gerardo. Mi pregunta es, ¿habló usted de un grupo? ¿Habló de un grupo que tuvieron ayer? ¿Qué grupo es? Sí. Es el grupo que tenemos los jueves a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, de duelo por suicidio. Pues O sea, ese es gratuito, no tiene ningún costo, es por Zoom. Así como estamos aquí. sí. Y ese es de padres y No, hay padres hay que, de todo. Hay papás que han perdido, pues, padres que han perdido hijos, esposas que han perdido sus esposos, hijas que han perdido la mamá por suicidio. Hay de todo. ok. Bienvenidos. A ver si me Bienvenidos. pueden. ¿Dónde ponen la invitación? Espérate, la muestro por aquí. Aquí. No sé lo que ustedes pidan y lo que pueda se les da. Pero yo les muestro. Les muestro el cartelito. Está aquí. Entonces se los voy a compartir. Aquí está. Okay. Ahí está. No es sino que me escriban a mi correo. Ahí está. Se los voy a poner un poquito más grande. Ahí está mi correo. Me escriben a mi correo diciéndome quiero estar en el grupo de duelo por suicidio. Y 15 minutos antes de empezar, reciben el link por correo, porque es para una lista de correos. ¿De acuerdo? Monte de Oya. Monte de Olla, que es Montoya. Monte de Olla. Ok, Monte de Oya. Ok. Sí. Gracias. Vale. Sonia tiene levantada la manita. Adelante, Sonia. Gracias, buenos días. Yes. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo prevenir el suicidio cuando el paciente no se da cuenta? Me refiero a, mi papá tiene la enfermedad del Parkinson y sabemos o he leído que una de las consecuencias es precisamente esa. Y Pues no se dan mira, cuenta o no, cómo hablarlo con él o cómo afrontarlo o cómo hacerle ver que a veces esos episodios como de desesperación por no entender lo que le sucede, pueden llegar a eso, cómo atenderlo. bueno, mira, el Parkinson en sí mismo no se relaciona con suicidio. Lo que sucede es que la enfermedad de Parkinson, uno de los síntomas más importantes de la enfermedad de Parkinson es la depresión. Y no solamente por la limitación física al moverse, sino porque como la sustancia que falta en la enfermedad de Parkinson es la dopamina, pues la dopamina está directamente implicada en el estado de ánimo. De hecho, muchos pacientes con enfermedad de Parkinson comienzan la enfermedad de Parkinson con un cuadro depresivo que a veces los médicos o el personal no entiende y meses o incluso años después aparecen ya síntomas motores. Entonces,
¿Qué es lo que necesita? Primero, que esté en control estricto por su neurólogo, por su médico. Necesita mucho acompañamiento, necesitas hacer mucha terapia física, incluso dieta, para que el paciente sienta que también puede hacer algo por su enfermedad, que no simplemente es estar ahí sentado, inmóvil, teniendo que sufrir las limitaciones que da la enfermedad, o sea, hacerlo más activo y mucha compañía. El paciente de Parkinson necesita mucho acompañamiento. Yo trabajé muchísimos años, más de 15 años con un grupo de pacientes de Parkinson aquí. La verdad es que ellos cada 8 días, porque teníamos reuniones cada 8 días, se entretenían mucho. Conclusión, un grupo de pacientes de Parkinson es una excelente estrategia donde ellos se vean los otros, ay, vos qué hiciste, no, pues yo hacía esto, y hacemos terapia, gritamos, es una cosa genial trabajar con los pacientes de Parkinson. Habría que buscar esa opción, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Vale. María Eugenia. El audio, María Eugenia, el audio. Sí, es una pregunta que yo anoté aquí en un papelito mientras que estaba hablando. ¿Cómo considera el suicidio desde el punto del que lo hace por aspectos políticos religiosos? Ejemplo, el talibán, que se atan con explosivos al cuerpo. Pues los hay, es que hay muchas clasificaciones, ¿no? Sobre Ajá. la conducta suicida, y una de esas que también fue por como en Japón, ¿no? El harakiri famoso ese que en su momento se hacía y que los talibanes hacen con mucha frecuencia, ¿no? Que se inmolan. Pues Ajá. eso básicamente generalmente proviene de una manipulación externa y una susceptibilidad a dejarse manipular. Desde luego, una de las cosas, incluso hay algunos que son sacrificios que el mismo sujeto hace porque te prometen una serie de regalías para tu familia que está en una situación crítica. Eso podríamos enmarcarlo como dentro de un concepto de explotación real, porque se manipula mucho a la gente con eso. Pues es que te prometen primero que vas a estar con 100,000 vírgenes. Así es. Según tu religión, y va un muchacho que le digan, no, usted va a estar con 100,000 vírgenes, se le abren los ojos y se quiere ir a para allá. Y fuera de eso te dicen, no, si usted hace esto, su familia va a tener tanto dinero, les vamos a pensionar de por vida. Yo qué sé, te prometen una serie de cosas, ¿no? Te venden la idea y terminas haciéndolo. Gracias. Entonces es como acaba de decir usted, que tiene que ver con el engaño, con la manipulación y explotación, ¿verdad? Así es, la mayoría pues, de los casos. Vale. Gracias. Vale, María. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues me alegro verles, aunque hay muchas caras que no conozco, pero otras que sí conozco. Así que un abracito y nos estaremos viendo. Gracias. Muchas gracias por Doctor, su si presencia les aquí. pudiera Adelante. comentar rápidamente de los libros que tenemos a la venta y el nuevo lanzamiento, perdón. A ver, es que no lo tengo aquí en la foto. Usted tampoco lo tiene por ahí. No, pues que nos sigan en la página de Fundación Carime. Ahí publicaremos todos los libritos que tenemos. La nueva adquisición que se llama Psicometría del Duelo, que son escalas para facilitar el seguimiento y la atención de los pacientes en duelo. Y bueno, buscan en la página de la Fundación Carime o me buscan a mí en mi Facebook, ¿no? Jorge Montoya Carrasquilla. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, Jorge Montoya abrazo. Carrasquilla. Carrasquilla. Ok. Gracias. Vale. Cuídense. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor, Un y a todos los que gusto. nos acompañaron. Muchas gracias por su tiempo. Y pues Les mandaremos que se la siga grabación. divulgando. Y se va a llegar a hacer la publicación de la grabación. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Un abrazo, Chapis, un abrazo muy fuerte con mucho Chapis. cariño. Gracias, hasta luego. A repartir papelitos, Chapis. Buen Ya lo día repartió. para todos. Claro que sí, doctor. Gracias. Bueno.